Hola, me llamo Lucía Benítez y voy a hablar y explicar lo que para mí es la realidad moderna. Tenemos que comenzar diciendo que vivimos en una sociedad que poco profundiza. Nuestros actos suelen ser copias de argumentos poco sustentados. Compartimos lo que hay que compartir y hablamos sobre lo que hay que hablar. Y tenemos esa necesidad de ir contra la corriente y estar constantemente innovando. Y todo esto se ve reflejado en nuestra fuente de conocimiento, llevándonos así a un nuevo concepto sobre la realidad, una realidad moderna. Pero busquemos un punto de partida. Según la Real Academia Española, la realidad se define como lo que es efectivo o tiene valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio, lo cual suena muy lógico y coherente, pero es insuficiente para nuestro análisis. La filosofía, en cambio, nos da varias corrientes que intentan explicar lo que es la realidad en sí, pero nos vamos a basar en las dos principales, el realismo y el escepticismo. El realismo mantiene que existe una realidad absoluta y que nosotros los humanos podemos acceder a ello, mientras que el escepticismo cree lo contrario, cree que nosotros no podemos acceder a esta realidad si es que existe, porque duda de que exista una realidad concreta. Luego, ahora que ya establecimos el punto de partida, vamos a hablar de lo que es la sociedad. Y lo vamos a hacer desglosando este collage que realicé. La sociedad actual se mueve mediante el pragmatismo, la simplicidad y la superficialidad. Y esto genera en el fondo una necesidad de búsqueda, porque nos genera un vacío personal. Y esta búsqueda la hacemos en los medios, la hacemos en autoridades que poco se sustentan y hacen uso de la manipulación. Y esto lo hemos representado con una televisión. Pero luego, dentro de esta televisión tenemos otros dos elementos, una burbuja y el agua, que representa la inestabilidad, sensibilidad y fragilidad de nuestros ideales. Y si queremos profundizar un poco más, vamos a ver que estos dos elementos se encuentran encerrados en circunferencias, que representan ciclos inestables que conjugan a nuestras generaciones actuales. Y ahora que ya hablamos sobre la realidad y la sociedad, voy a proseguir explicando lo que es la modernidad y explicando cómo esta actúa. Y lo hacemos con dos simples simbologías. En el collage podemos ver en el fondo un poema sobre el idealismo, que es una corriente filosófica que se originó en Alemania a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Y es la tendencia a considerar el mundo y la vida de acuerdo con unos símbolos de armonía y perfección ideal, que no se corresponden con la realidad. Si observamos el collage en su totalidad, podemos definir su temática como vintage, que por decirlo así, es una forma de representar lo clásico o antiguo siempre enfocado desde su belleza. Estas dos simbologías nos ayudan a entender este comportamiento que tiene la modernidad y representan el hastío, el rechazo que tenemos constantemente con la modernidad. Luego voy a proseguir explicando los tres pilares de la persuasión. Aristóteles piensa que la persuasión tiene tres elementos que se deben unir de forma armoniosa y equilibrada. El primer pilar es logos, y es el que se encarga de percibir aquella presión lógica de un hecho. Luego nos encontramos con ethos, que es el pilar que se enfoca en la versión afectiva y moral frente a una autoridad o modelo de confianza. Y por último, nos encontramos con pathos, que es el que se basa en la afectividad y percusión del receptor. ¿Y cómo esto aplica en la realidad de la modernidad? La sociedad actual se compone de diversos grupos sociales, que generan así divergentes perspectivas. Y esto lo podemos ver reflejado en esta tesis de que hay muchas realidades y tenemos que respetarlas todas, ya que hay distintos puntos de vista. Pero si nos centramos en los tres pilares de persuasión, vamos a encontrarnos con una capa narcisista y egocentrista, que no nos va a dejar ver más allá de un único punto de vista. Y es por eso que esta figura equilátera que representa a cada pilar en sus vértices se encuentra encerrada en nuestros ideales. Entonces, la realidad moderna es una percepción alejada de lo fantástico, de orden variable, que se centra en las prioridades propias. La simplicidad que define nuestra sociedad es la que nos hace comprender por qué estamos alejados de la fantasía, porque esta definición está alejada de la fantasía, ya que todo aquello que no podamos ver o comprender siempre va a ser complejo.
El orden variable se explica con esta capa superficial que cubre a nuestra sociedad, ya que el orden de prioridades y el orden de importancia del conocimiento y de la realidad siempre se va a ver afectado y siempre va a ser inestable. Y esto del orden variable está conectado con la temática central de nuestra definición. Un orden variable conlleva las prioridades, que en este caso son propias debido a esta capa narcisista y egocentrista que cubre a nuestra sociedad. Y es así como el comportamiento de nuestra sociedad actual explica y le da veracidad a esta definición, a este nuevo concepto, una realidad moderna. Y quiero concluir este discurso hablando de que siempre lo innovador y lo nuevo y moderno se tilda de carácter positivo. Siempre lo nuevo se excusa con el desarrollo y con un reproche hacia lo antiguo. Pero cabe preguntarse si esto no es más que una postura rebelde frente a lo ya establecido. Cabe preguntarse si la realidad moderna no es más que una nueva corriente ambigua o simplificada de aquellos conceptos que nos negamos a descubrir. Y concluyo haciendo esta pregunta: ¿por qué los caminos sinuosos y borrosos hacia nuestro conocimiento representan una amenaza y no un desafío? Muchas gracias.